Muy buenas tardes. Gracias. Qué gusto estar contigo aquí en la Ciudad de México. Hemos coincidido muchas veces en Washington también. Y bueno, sin duda lo que dijo Risco sobre el US Mexico Foundation, creo que lo que has logrado en cuanto a realmente difundir la profundidad de la relación Estados Unidos-México es loable. Y quiero empezar hablando de los temas que no platicamos suficiente, diría. Sí. Y eso es el tema de los lazos entre familias, los lazos culturales, sociales, que realmente forman parte central de esta relación entre nuestros dos países, ¿no? Yo nací en Estados Unidos, no sé si sabían por mi acento, pero soy mexicana, orgullosamente mexicana, vivo en México desde hace 20 años y creo que en México se nos olvida la importancia de estos vínculos. Salió un estudio de UCLA este año, a principios de año, mencionando que el PIB latino es más grande que el PIB de Francia. Mientras tanto, realmente aprovechamos estos lazos. Digo, sí, obviamente recibimos las remesas y los recibimos con muchísimo gusto. Creo que gracias a esas remesas hubo mucho menos sufrimiento en México durante la pandemia de lo que hubiera podido suceder. Pero ¿cómo ves esto, Enrique? Gracias, Amy. Primero que nada, gracias a Force también por invitarme. Hagamos esto una conversación. Amy lleva algunos años americana, algunos años viviendo aquí, ella se dice chilanga gringa. Sí. Yo soy mexicano, fronterizo, yo soy de Piedras Negras, Coahuila, entonces crecí en la frontera, crecí con esta binacionalidad, biculturalidad, aunque no soy americano, soy solamente mexicano por nacimiento. Y la verdad, a mí siempre me hacen esta pregunta de cómo está la relación México-Estados Unidos, ¿no? Y en qué momento está. La verdad es que es una pregunta bien difícil porque hay muchas relaciones México-Estados Unidos. Claro. Y la primera es, digamos, la parte social, lazos familiares, etcétera. Miren, algunos datos. 8 de cada 10 hogares en México tienen a un familiar viviendo en Estados Unidos. Si preguntáramos aquí, probablemente 8 de cada 10 de los que están aquí, a lo mejor más por el nivel socioeconómico en el que están ustedes, todos tenemos un familiar allá. Bueno, en mi caso pues yo vivo allá, ¿no? Y esa es la relación pues más fuerte. Al final del día tienes 8 de cada 10 hogares que ahorita, por ejemplo, en un contexto de mucha migración por una alta demanda laboral en Estados Unidos, y ahorita me interesa entrar a esa parte de los demográficos en Estados Unidos, el pull factor de el tío, el papá, la abuela, la tía hablándole a su familiar, diciéndole vente a trabajar para los Estados Unidos, desgraciadamente por la vía legal o por la vía indocumentada, es una realidad, pero hay un afecto muy grande en eso, y es una relación que a veces no la vemos tan expresada, ¿no? Pero que es probablemente la relación entre México y Estados Unidos más importante. ¿Y por qué crees, Enrique, que como personas de negocio no aprovechamos más esos lazos? Pues mira, imagínate, tú hablabas del purchasing power del mercado hispano, que son 65 millones de habitantes, digamos, la mitad de la población mexicana tiene el mismo PIB que México, 1.6 trillones de dólares, incluso un poquito más. Y se estima que para el 2030 pudiera casi duplicarse eso. Es la sexta economía más grande del mundo, tú hablabas en comparación con Francia. Y son 65 millones de personas que tienen una relación, no solamente México-americanos, sino hispanos en general, pero que tienen un afecto, que hablan un idioma, que pueden tener un tema emocional hacia ciertos productos, etcétera. Te pongo un ejemplo. Hacíamos un análisis, por ejemplo, de la venta online
de productos hispanos en el mercado norteamericano. El mercado hispano es probablemente el más rezagado en cuanto a compras online. Si lo comparas con los afroamericanos, asiáticos y anglosajones, digamos. Hay una brecha enorme, pero ¿quiénes han estado ganando más ese mercado? Los asiáticos. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Wii, que te vende productos en línea, igual que Amazon, igual que, no sé, cualquier otra de venta de productos, tanto comestibles, electrodomésticos, etcétera. Y ellos empezaron vendiéndole al mercado asiático viviendo en Estados Unidos y ahora se brincaron al mercado hispano, han sido más eficientes que nosotros. No hemos sabido conectar, Amy. Yo creo que en México hay un tema de percepción de que los que se fueron, de cierta forma se fueron sin mucho y siguen sin mucho. Y eso ha cambiado en 30 años. O sea, la gran migración de mexicanos hacia Estados Unidos se dio en los 90s y 2000, principios de los 2000, y es gente que ha tenido una movilidad social brutal. Cuando a mí me dicen en las remesas, bueno, es que se mandó mucho más dinero por una necesidad, sí, pero también porque tienen más y porque pueden más. Sí, bueno, el hecho de que mandan remesas, punto, me parece increíble. Yo siempre bromeo que si los gringos eran los migrantes, no mandarían ni un peso a su mamá. Pero bueno, digo, es muy, muy loable lo que hacen los mexicanoamericanos. 55,000 millones de dólares el año pasado, ¿no? Sí, no, una cosa increíble. El pronóstico durante el COVID era que iban a caer las remesas 20%, en realidad se incrementaron 20%. O sea, estábamos en 38,000 en el 2019. Todos los pronósticos para algunos países fue cierto, pero tiene que ver con muchos, no hay un solo factor que explique el por qué para México. Tiene que ver con una comunidad muy resiliente, tiene que ver las industrias en las que la comunidad mexicoamericana participa. Tiene que ver la conexión del sistema financiero, es eficiente, han ido bajando los fees, digamos, hay muchas más plataformas, hay mucha gente que durante 2 años no pudo venir, que antes venía con cash en su bolsillo y que ahora lo tuvo que mandar. Son muchos factores que inciden en ese, pero definitivamente, a ver, la entrada de capital más grande que hoy México tiene es vía remesas. Sí, y creo que a veces se nos olvida el impacto que tiene la cultura mexicana en general en la cultura estadounidense. Digo, mis sobrinos van a una escuela bilingüe en California, es una escuela pública, todo se enseña en español, todo. Sí. Entonces, digo, desde México nos están como que faltando un poco de este sabor. Y quiero pasar a los temas políticos, ¿no? Que hay mucho drama, ¿no? En la relación de Estados Unidos y México. Somos como una familia disfuncional, pero somos una familia. No hay escapatoria, no hay divorcio posible. Aquí nos vamos a quedar. Entonces, creo que mucho es retórica más allá de sustancia, porque tanto para Estados Unidos como para México, la relación simplemente es demasiado importante. Podemos así gritos, sombrerazos, al final de cuentas tenemos que contentarnos y llevar la fiesta en paz, porque simplemente es demasiado importante lo que está en juego, ¿no? Y quiero sacar y tener tu perspectiva, Enrique, sobre la situación política no de México, de Estados Unidos, sí. Porque desde México vemos a Estados Unidos con ojos de que wow, no tan organizados, tan democráticos, pues hemos visto otra cara, ¿no? Desde el 6 de enero. Y creo que no nos damos cuenta desde acá de lo ríspido y la fracturación de esta situación entre estados azules y rojos. No son temas menores, son temas medulares, hay temas de violencia en cuestión. Siempre cuando yo analizaba el resto del mundo desde Washington, D.C., se hablaba del riesgo político de los otros países, ¿no?
Ay, qué Sí. interesante, el riesgo político de esos otros. ¿Qué tal el riesgo político de Estados Unidos hoy en día y cómo podría afectar a México si hay un problema mayor? Sí, la semana pasada justo escuchaba una plática sobre este tema de riesgo geopolítico y decían, a ver, de los países industrializados, hoy el más inestable políticamente, el más desbalanceado hoy es Estados Unidos. Y probablemente siempre la comparación es con China, y bueno, pues China más bien ha acumulado un poder y una estabilidad política con una total distinta forma de llevar las cosas, pero no podemos negar de que hay un control y una planeación de largos, que al final del día esta estabilidad política te permite, uno, llegar a consensos, dos, planear en el largo plazo. O sea, si lo ves desde la perspectiva económica, social, de qué quiere la ciudadanía, pues quieres una certidumbre y una planeación de largo plazo. Eso hoy no es posible en Estados Unidos, a pesar de muchas cosas positivas que están pasando. O sea, Estados Unidos está creciendo, hay múltiples inversiones, hay cosas que han pasado en las leyes, etcétera, pero comparativamente hablando con otros países industrializados, es probablemente hoy el más desestable, ¿no? No sabemos qué va a pasar en 2 años, no sabemos si el propio presidente hoy se va a reelegir o no, no sabemos qué va a pasar en las intermedias, y eso es democracia, ¿no? El no saber por quién va a votar la gente, pero sí sí se siente una falta de consenso entre estos dos partidos que por muchas décadas. Hay un libro bien padre de David Rubenstein que se llama The American Experiment, ¿no? Y te dice este contexto. A ver, aunque son 200 años y a nosotros todos nos ha tocado vivir pues, en esa época, al final del día hay cosas que todavía son un experimento y lo vemos en temas fundamentales de los que tú hablabas, ¿no? Que temas, híjole, o sea, pues todavía temas de racismo tan profundos en los Estados Unidos, todavía temas, la discusión del aborto o no aborto, que es un tema que divide muy fuerte, más allá de donde estés parado, es un tema que divide mucho a la población, frente a la migración en un país en donde partimos de la base de que todos somos migrantes en Estados Unidos de una u otra forma, hay una división muy grande y esas divisiones hoy no te permiten avanzar. Sí, y por primera vez yo diría es un cuestionamiento institucional. Sí. Más allá de un desacuerdo político, es cuestionar al resultado de una elección que es muy serio. Y cómo juega este tema político de la inmigración y cómo influye eso en la política estadounidense, porque para Estados Unidos, México es un tema intermestic, ¿no? Obviamente México es otro país, pero México también tiene una dinámica interna en Estados Unidos que no se compara con ningún otro país. Entonces, ¿por qué no platicamos un poco sobre, creo que nuestros temas favoritos, que son temas económicos, bueno, a lo mejor los míos, de dónde estamos parados en ese sentido en la relación? Y bueno, la semana que viene tú tienes tu gran fiesta en la North Capital Forum, donde allí la agenda es cuál es el futuro de nuestra región, Canadá, Estados Unidos, México, qué deberíamos estar haciendo. Somos una región enormemente fuerte en términos económicos. Yo siento que podríamos hacer mucho más. Andamos con nuestros planes de, ¿qué va a pasar el año entrante? A lo mejor el sexenio, mientras que los chinos están pensando, ya tienen su plan de 100 años, ¿no? Y nosotros así como que, yo creo que falta esa visión. No hemos visto esa visión salir de los gobiernos. Sí. Entonces, sí vemos más y más iniciativas interesantes justamente del sector privado, en decir, deberíamos andar por acá, estos son los temas principales que deberíamos estar trabajando juntos. ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que hay varias visiones más individuales que colectivas en la región.
O sea, desde el punto de vista de México, y todos ustedes han escuchado el día de hoy, el tema de nearshoring, ally-shoring, la gran oportunidad para jalar parte de esas manufacturas para llevarlas al mercado norteamericano. En Estados Unidos se está pensando más en la parte de national security, cyber security, cómo compito con China, semiconductores, farmacéuticos, quiero menos dependencia global, quiero más dependencia regional. Y ahí hay que hacer ese match. Y luego Canadá un poco lo mismo, y tenemos que tener esa visión, digamos, trilateral. Incluso en algunas cosas, me parece que Centroamérica va a jugar un rol también importante en esta construcción de Ojalá. Norteamérica, pero Canadá con un tema pues energético, también de menos dependencia exterior, es un país más pequeño, 35 millones de habitantes, pero creo que al final, Amy, lo que coincidimos todos, o lo que deberíamos estar coincidiendo desde mi punto de vista, es un tema mucho más demográfico, de movilidad laboral y de talento que pueda ser la base de la construcción de todo lo demás. Y me explico un poquito. El promedio de edad de los Estados Unidos, de acuerdo al censo 2020, que fue al mismo tiempo que se hizo el censo acá, es de 39 años. En México es de 29 años, hay una brecha de 10 años. México es un país mucho más joven que los Estados Unidos. Canadá es un poquito arriba de Estados Unidos, probablemente 40 años. Pero tienes una población muy grande, ¿no? Creo que más del 40% de la población norteamericana tiene más de 50 años. Necesitan Hay mano de una obra. necesidad natural, ¿no? Ya no solamente, digamos, para construir automóviles o para construir chips, para cuidar niños y para cuidar adultos. Claro. O sea, es la gran necesidad en salud. ¿Quién va a cuidar a los niños? No hay profesores en las escuelas públicas. ¿Quién va a manejar los camiones de los alumnos cuando tengan que ir a la escuela pública? ¿Y quién va a cuidar a los adultos mayores, que es la gran población hoy en los Estados Unidos? Sí, y ahí hay una complementariedad todavía, y lo digo todavía porque México también está envejeciendo. Hace 10 años nos jactábamos de que era un país de 24 años en edad promedio. Hoy tenemos 29, ya 29 ya no son tan chavos, ¿no? Entonces, si no encontramos esa complementariedad y ese hilo conductor y esa base de movilidad laboral, miren, México manda todos los años, México digo manda, pero pues es la gente quien aplica visas temporales todos los años, 250,000, 260,000 a través de las visas agrícolas y visas no agrícolas. 250,000 versus los 5.5 millones de vacantes, el gap de vacantes. Hay 11 millones de vacantes hoy en Estados Unidos, de empresas que están dispuestas a contratar mañana, que tienen el hiring, y hay solamente 6.5 millones de personas en teoría buscando empleo. No hay un match entre esos dos datos. Entonces, obviamente tienes una inflación altísima porque no hay gente que esté trabajando, las empresas empiezan a competir por el talento y pues todos los precios suben, entre otros factores que afectan la inflación, como la gasolina. Pero al final del día hay una necesidad bien grande en la región que es talento y que es basado en un tema demográfico. ¿Cómo construimos eso? Yo creo que van, o sea, al menos las discusiones que he visto, sí van hacia allá. Sí. Afortunadamente creo que se está tocando el tema. Sí, porque justamente como tú dices, hay demanda, ¿no? Entonces, eventualmente, y yo espero que pronto habrá un poco más de pragmatismo. Como también lo debe haber en México, y perdón la interrupción, en México también tenemos una necesidad de diversidad. Solamente el 0.5% de nuestra población es no nacida en México. Somos de los países menos diversos del mundo. Y yo creo que el juego en un futuro va a ser cómo atraer más talento y cómo retener ese talento. Y México hoy, desgraciadamente, las leyes, y no son de este gobierno, estamos hablando de 1932, cuando expulsamos a la comunidad china de México. Las matamos a muchos de ellos, ¿no? El presidente, de hecho, pidió disculpas hace 2 años, recuerdan, en Torreón. Bueno, porque sí es cierto, matamos a una comunidad china que vivía en México a raíz de un tema industrial de trenes, y no hemos sido capaces como sociedad de ser mucho más abiertos. La comunidad libanesa, judía, francesa, española, la guatemalteca, la venezolana hoy le hacen un bien a México brutal. Las futuras generaciones de ellos van a ser los grandes emprendedores mexicanos.
Como hoy los mexicanos americanos Claro. son los grandes emprendedores en Silicon Valley. Sí, es una fuente de innovación, de talento, de nuevas ideas, de un poco sacudir. Y sí, sin duda, vemos que en México tenemos que trabajar la tolerancia con respecto a la inmigración de Centroamérica, etcétera. Y a veces son cosas sencillas, una apertura de cuenta en un banco. Hoy un refugiado en México, alguien que aplicó a su refugio en México, en Tapachula, que después de 4 meses le otorgaron su permiso de trabajar, de vivir en México, batalla mucho para abrir una cuenta de banco. Por lo tanto, si no tienes una cuenta de banco, pues ¿cómo te pagan? ¿No? Entonces, aunque la empresa te quiera contratar porque tienen... Entonces, hay cosas regulatorias que vuelvo, no es de este gobierno, sino Claro. de un proceso que traemos histórico que tenemos que trabajar todos juntos. Sí, no, sí, sin duda. El tema burocrático, creo que hay que agilizar estos intercambios tanto en cuanto a lo social y de negocios. Entonces, bueno, como el tema ya estamos cercando, fue media hora nada más para hablar de una relación altamente compleja. ¿Qué visualizamos en los 50 años? ¿Qué deberíamos visualizar para América del Norte? ¿Y cómo podemos convertirnos en la región más próspera? Competitiva. A ver, Sí. yo soy de la idea de que la región fronteriza entre México y Estados Unidos es probablemente de las regiones más competitivas del mundo, ¿no? Cuando tú hablas de un Juárez El Paso, cuando hablas de un Tijuana San Diego, me parece que son de las regiones de verdad más competitivas del mundo. El flujo entre México y Estados Unidos, 630, 640 mil millones de dólares en solo un año. Yo creo que en los próximos 5 años va a haber una disrupción brutal en la frontera, en temas de logística, en temas de digitalización de cosas, en temas de aduanas. Ya está viendo, hay un unicornio de Monterrey que tiene que ver con logísticas. Va a haber mucha inversión ahí. Tenemos que hacer imagínate este trade facilitation, Amy, en el que fluyan los bienes con mucha tecnología, con mucha más transparencia, estos Claro. trusted traders que les llamamos. Imagínense un global entry para las empresas que sea mucho más fácil, mucho más sencillo. Eso tiene que suceder para que realmente podamos integrarnos más. Nosotros estamos trabajando un concepto al que le llamamos The North American Way. Creemos en la fundación que ya existe una forma de hacer las cosas en Norteamérica, ¿no? Hay empresas que trabajan en México, producen en Estados Unidos, venden en Canadá, viceversa, tienen empleados en los 3 países. Ese North American Way ya existe en muchos de nosotros. La gente que vive en la frontera, la gente que vive en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Tenemos que profundizarlo y tenemos muchas oportunidades. Este contexto del nearshoring o ally-shoring es un gran contexto para eso. La Copa del Mundial 2026, ojalá y seamos capaces de aprovechar. Quiero boletos, a ver, te lo digo ahorita. A ver, ojalá y seamos capaces, nosotros como sociedad civil no nos esperemos a que el gobierno cree un plan para que existan eventos sociales, culturales alrededor del World Cup. Va a ser el mejor momento para vender Norteamérica. Va a haber, no sé, 2 billones de personas que ven el Mundial todos los años. Y bueno, va a haber juegos en México, va a haber juegos en Canadá y la mayoría de los juegos va a ser en Estados Unidos. Deberíamos estar planeando ya. Es en el 2026, estamos a 4 años. ¿Qué hay de eso ahorita? Nada. Probablemente los gobiernos no tienen un incentivo para planear algo en el 2026, porque algunos, bueno, probablemente ninguno de los gobiernos Ninguno, esté sí. Pues tiene que partir de la sociedad civil, Claro, tiene que partir de la iniciativa las privada. empresas, sí. ¿Dónde está ese liderazgo ahorita? Te pongo un ejemplo frente a la Copa Mundial. Sí, no, sí, sin duda hay mucho por hacer. Y vamos a ver México-americanos jugando para Estados Unidos, Claro. quizá algunos para Canadá. Eso, vaya, que no nos importa, es que es México-americano. ¡Qué bueno! Claro ¿no? que sí, no, qué emoción. Y creo que también ir definiendo qué nos hace norteamericanos. Y por favor, los que están aquí escuchando, si quieren usar la palabra gringo, mucho mejor. Pero no digan a los
estadounidenses norteamericanos. No regalamos la región. Hay 3 países en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Todos somos norteamericanos. Desde eso se tiene que trabajar. A mis hijos en Estados Unidos les enseñan que México es parte de Centroamérica, no de Norteamérica. Ahí pues, geográficamente habrá sus diferencias. Económicamente hablando, políticamente hablando, familiarmente hablando, culturalmente hablando, estamos mucho más cerca de Norteamérica, el caso de Estados Unidos, y vaya, debemos de aprovechar ese contexto. Sí, y aprovechar la identidad dual de México, que es de América del Norte y América Latina. Ningún otro país tiene esa virtud. Entonces, Estados Unidos se va a convertir probablemente en el país de mayor habla en español en el mundo en algunos años, una década. México es hoy con 130 millones, hoy hay 65 millones que hablan español en Estados Unidos, probablemente más porque muchos americanos empiezan a hablar. Hablar hoy español en Estados Unidos es cool, que es algo que hace 2 décadas no sucedía. El México americano que iba hacia Estados Unidos más bien reprimía su español para poder integrarse más a Estados Unidos, incluso no permitía que sus hijos hablaran español por mucho tema social. Hoy es cool y tenemos que también fomentar eso. Qué bueno que se hable español en Estados Unidos. claro, y creo que México en general está visto como cool. Sí. En general, es una marca cool, Sí. México. Hay que explotarlo. Puede ser más cool, pero sí. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, No, hombre, gracias, mi Enrique, tía. al público y a Forbes por darnos el tiempo. Gracias.